La segunda parte del tema hipertensión arterial. En este caso vamos a mirar muy rápidamente lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, entonces la primera parte es el tratamiento no farmacológico. Importante decirlo que lo ideal es que todo paciente que se le diagnostique adecuadamente hipertensión, como lo hicimos con la revisión pasada, debe entrar en un grupo, ojalá multidisciplinario, de control de enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes mellitus, en este caso la hipertensión arterial. Debe haber el concurso no solo del médico general, la enfermera, nutricionista, ojalá un experto en actividad física, y obviamente el médico internista y en algunos casos el cardiólogo y el nefrólogo, como en su momento logramos tenerlo en el año 2011 en Red Salud con el programa de riesgo cardiovascular. Entonces, rápidamente, el tratamiento no farmacológico inicia, digamos, que para pacientes con sobrepeso, todo paciente con sobrepeso o obesidad debe disminuir alrededor de un 10%, si quieren 6 meses, y eso ha demostrado bajar hasta en 5 milímetros la presión arterial. Realizar actividad física, sea aeróbica y la misma anaeróbica, 150 minutos semanales. Puede ser incluso 4 o 5 días a la semana, y se hacen actividades de 30, 45 o una hora. Iniciarse paulatinamente, si nunca se ha hecho actividad física, e ir aumentando a medida que pasa, siempre con calentamiento y con enfriamiento al final. ¿Cuánto disminuye hacer actividad física? Alrededor de 5 milímetros de mercurio. Dejar de fumar, beber y suspender lo que son drogas recreativas. El paciente que consume alcohol frecuentemente, hay que decirle que en exceso produce aumentos de la presión arterial. Y esta conducta también nos puede bajar alrededor de 10 milímetros de mercurio. Alto consumo de potasio en forma de dieta, la famosa dieta DASH, que es la dieta mediterraneanse, dieta saludable con muchos, digámoslo así, un buen aporte en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que confieren una protección de riesgo cardiovascular, bajo consumo de alcohol, bajo consumo de sal y un bajo consumo de lo que son grandes cantidades de carbohidratos. Esto baja hasta 11 milímetros de mercurio, y bajar el consumo de sal, no sal de mesa, no debe haber sal agregada a las comidas ya tienen sal de por sí. Esto baja alrededor de otros 5 milímetros de mercurio. ¿Es costo efectivo? Claro que sí. Los cambios en el estilo de vida saludable son costo efectivos. Digámoslo así, el cambio de conducta más barato a largo plazo. Tratamiento farmacológico, entonces, rápidamente un recorrido por los grupos de medicamentos antihipertensivos. El primer gran grupo, casi que la droga universal de hipertensión, es el grupo de los diuréticos, o sea, los medicamentos que aumentan la excreción de agua y sodio, y en algunos casos de potasio, pero más agua y sodio. Algunos ahorran potasio, como los del grupo de la espironolactona. Y el primer gran grupo son los tiacídicos, la hidroclorotiazida y la clortalidona. Todos la conocen, acompaña casi siempre el tratamiento de la presión arterial. Baja ahora el volumen, con diuresis, el volumen circulante ya baja la precarga. Y al bajar precarga baja gasto cardíaco, y ahí ya tenemos un beneficio de bajar la presión arterial. Entonces, y los tiacídicos tienen algún efecto sobre relajación del músculo liso. Son el grupo inicial de primera línea, sobre todo para muchos nefrólogos. La clortalidona es más potente, incluso a dosis baja. Casi siempre es droga que acompaña, pero puede ser droga de inicio, medicamento de inicio. Y los efectos adversos son derivados de su efecto, de sus mecanismos de acción. Al excretar sodio pueden bajar el sodio, pueden bajar el calcio, o mejor, subir el calcio, producir cálculos renales, y a dosis altas, por encima de 25 miligramos de hidroclorotiazida, pueden tener trastorno en el metabolismo de los carbohidratos y producir incluso una
¿cómo se dice? Una exacerbación de una diabetes mellitus. Pero es raro, es más bien un efecto raro. Son en general medicamentos muy bien tolerados que se deben tomar en la mañana. Segundo gran grupo, los famosos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de angiotensina, los ARA2. Ustedes los conocen acá, captopril, que ya que se usa muy poco, el enalapril se sigue usando, el ramipril, algo se usa sobre todo en población americana europea, el trandralopil también, esos son el lisinopril, lo usan más los americanos, y de los ARA2, el más común, ustedes lo conocen, el losartán, el candesartán, el valsartán, el irbesartán, esos son los bloqueadores de angiotensina. Un gran comentario. Los dos tienen mecanismos de acción similares. Casi que estos están relegados para pacientes que no toleran estos por la tos. No se pueden usar juntos de entrada, le digo. Lo primero, primera línea, sobre todo en pacientes diabéticos con enfermedad renal, con insuficiencia cardíaca que han hecho un infarto de miocardio. Primera línea. No se recomienda combinarlos los dos. Eso se hizo en algún tiempo al principio, pero después no. Y los efectos adversos, sobre todo de los IECA, enalapril, captopril, 25% de los pacientes tosen por su efecto normal de inhibidores de la enzima convertidora angiotensina porque aumentan la liberación de bradiquinina, entonces son estimuladores de tos. 30% de los pacientes, pero digamos que un 5% hay que suspenderlo. Se puede asociar aumento de creatinina, sobre todo en pacientes con estenosis de arteria renal, los IECA sobre todo. Pueden aumentar el potasio en pacientes con enfermedad renal avanzada. Hay que estar atentos cuando se usan en combinación con antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Y una cosa rarísima con olmesartán, la enteropatía. Es rara, pero se menciona ahí. Digamos que son en general medicamentos bien tolerados en términos generales, pero un gran grupo, dos grandes grupos de medicamentos. Beta bloqueadores, ustedes los conocen como el primero, propanolol, primera generación, con acción simpático-mimética intrínseca, mucho efecto colateral. Estaba el propanolol, estaba el atenolol, el nadolol, pindolol, y fueron saliendo otros que fueron siendo más específicos, con menos efectos colaterales, mucho mejor selectivos en el corazón. Metoprolol es el mejor ejemplo de él, pero vienen otros, nevidolol, bisoprolol, que son más específicos, y uno que es alfa y beta es el carvedilol, muy usado sobre todo en falla cardíaca. Un buen grupo de medicamentos también. Primero, no son primera línea de arrancada, pero sí en pacientes con falla cardíaca y en pacientes coronarios. Ese es como y sobre todo los cardioselectivos, el carvedilol, sobre todo en falla cardíaca. Efectos adversos propios de sus efectos farmacológicos, bajan la frecuencia cardíaca y pueden producir bradicardia severa. El síndrome Brach, que es bradicardia, lesión renal aguda, aumento de potasio y shock. Raro, pero se puede ver. Impotencia, sobre todo con los de la primera generación, propanolol, y el aumento del potasio. También un efecto que no es frecuente, pero que hay que mencionarlo ahí. Buen grupo, sí, buen grupo, casi siempre son segunda línea, tercera línea, o son primera línea en pacientes con falla cardíaca y en pacientes con enfermedad coronaria. Bloqueantes de aldosterona, espironolactona, ese es quizás el más usado, el que está ahí. Aparece otro que es la plerrenona, y básicamente bloquean la acción de la aldosterona, ¿sí? Entonces, al bloquear la acción de la aldosterona, son primera línea en falla cardíaca. Los estudios que demostraron que disminuye la fibrosis y la sobrevida a largo plazo de los pacientes con falla cardíaca. ¿Sí? El estudio con espironolactona. Con baja fracción de eyección, mejor todavía. Son los medicamentos de cuarta línea en hipertensión resistente, combinación con diuréticos. Muchos pacientes con hipertensión refractaria son por estos problemas de aldosteronismo aumentado. Inhibidores de la enzima se combinan con IECA y ARA2 y los bloqueantes de calcio, que pueden producir por su efecto farmacológico aumentar las mamas, ginecomastia,
sobre todo con la eplerenona, que la usamos menos, pero tiene mejores efectos que la espironolactona. El aumento del potasio, porque obviamente retienen potasio. Entonces hay que estar muy atentos, ojo, a esos pacientes que toman betabloqueadores y ECASARA2 combinados o producir una lesión renal aguda. Pero en general son buenos medicamentos, segunda, tercera línea, combinados casi siempre. Bloqueantes de los canales de calcio, ustedes los conocen como los betabloqueadores de un grupo, nifedipino, anlodipino, los bloqueadores no dihidropiridínicos, diltiazem, verapamilo. Los dihidropiridínicos son nifedipino, anlodipino y radipino. Los más usados son la anlodipino, es el más usado por sus buenos efectos, porque no tiene tanto efecto colateral. Y con el verapamilo, sobre todo, mucho efecto colateral. Desencadena una falla cardíaca, produce estreñimiento. Entonces, comentario grande, digamos que no hay una indicación absoluta para ellos. De hecho, el paciente que ya los toma, sobre todo con un anlodipino, hace falla cardíaca, pues como no baja tanto el gasto cardíaco, se puede continuar usando. Muy importante, el edema de los miembros inferiores casi siempre lo toleran los pacientes, sobre todo con verapamilo y eso, nifedipino, pero el que no lo tolera hay que suspenderlo. Es un efecto de vasodilatación normal. Los calcioantagonistas, su buen efecto es dilatar los vasos, bajar el gasto cardíaco un poco. Entonces, por ese mecanismo, pues produce una vasodilatación periférica y el paciente puede presentar edema o hinchazón de los pies. No utilizar en pacientes con fracción baja, sobre todo verapamilo. Anlodipino no tiene tanto problema. Nifedipino puede producir hipotensiones severas, sí, y hay que usarlos de liberación prolongada. Diuréticos de asa, o sea, aumentan la liberación de agua, son potentes diuréticos, la furosemida es el más importante de ellos, pero hay que tener claro que tiene indicaciones precisas, básicamente para los pacientes que se evidencia que están sobrecargados de volumen, paciente dematizado, hinchado, con falla renal avanzada, no podemos usar diuréticos tiacídicos, entonces tenemos que usar furosemida, pacientes con falla cardíaca, pero cuando ya el paciente dejó de tener congestión de líquidos, hay que suspenderlo o bajar la dosis, porque puede producir hiponatremia severa, hipopotasemia, o sea, bajar potasio y bajar sodio. Entonces, ojo con estos medicamentos. Alfa bloqueantes, básicamente, ¿quién? Los derivados de el doxaxocino y esos medicamentos que producen, pero no son medicamentos de primera línea, se usan más en prostáticos y efectos secundarios que mejoren la presión. Sexta línea de tratamiento, considerar primera y segunda línea en pacientes con hipertrofia prostática o en pacientes resistentes a tratamiento. Clonidina, alfametildopa básicamente se dejó para embarazadas. La clonidina es, claro, su principal indicación, hipertensiones resistentes, refractarias, severas, y minoxidil prácticamente se está usando en alopecia, menos en hipertensión arterial. Séptima o novena línea de tratamiento cuando se descartan otras hipertensiones y casi son de uso del subespecialista. La pirámide de tratamiento, un resumen, arrancamos con cambios del estilo de vida, casi siempre la tiacida o los diuréticos hidroclorotiacida, clortalidona, inhibidores de la ECA-2 y los bloqueantes de canales de calcio. Una tercera línea, los bloqueantes de aldosterona, espironolactona, eplerenona. Y fíjese por acá, betabloqueadores, yo no los pondría por ahí, los pondría más abajo. Y los alfa-1 bloqueantes. Y unos de última generación, menos usados, los bloqueadores de renina, receptores de adenosina, pero pues digamos que esos se reservan para las subespecialidades. Una enfermedad que se está descuidando por la pandemia, que desafortunadamente por ser silenciosa se le paran muy pocas bolas, que es muy frecuente, que es un problema en salud pública, que nos da falla cardíaca, que nos da infarto, que nos produce accidentes cerebrovasculares y hay que pararle muchas bolas
a la hipertensión arterial. Muchas gracias. Continuamos con nuestras dosis diarias, doctor Duque, en una próxima.